es, podríamos decir Poppy, nosotros nos decimos de origen latino, este, bueno, pero el griego no podemos decir que es de origen latino. Lenguas romances serían el francés, el portugués, el español, el rumano, el catalán, pero el griego no. Oh, no, el griego no. El griego es una otra rama, es Mm, solo, ok, como el ok. albanés y como el vasco. Ah, sí, sí, que no tienen, no se sabe de dónde son. Bueno, hola Tienen María Luisa. origen. Pero hay otras, algunas otras lenguas modernas de misma raíz que el griego. No, Mm, todas esas lenguas tienen la misma raíz indoeuropea, son la misma familia, no son, son de la misma familia, el griego, el latín, todo eso, pero no son, son diferentes, diversas ramas, como si une branche différente, ujú. como el A iranés, propósito, el, perdón. a propósito, la semana pasada me invitaron a una entrevista clínica en una institución de salud mental en Bogotá Ujú. y escuchamos un chico que en determinado momento de la vida le dio por construir un sistema lingüístico propio y un país artificial. Los terapeutas de esta institución, cuando oyeron eso, se volcaron sobre la psicosis y para nada un psicótico. ¿Verdad? Era un obsesivo con un delirio bien curioso, pero un delirio neurótico. Mm. Un sistema lingüístico propio, pues, Bueno, comparto aquí a algo propósito de antes de los idiomas conocer sin origen. antes de conocer Impresionante. de saber nada de Freud más allá de su nombre. Bueno, yo viví en el mundo de los modelos matemáticos computarizados y me construí un modelo del ser humano con todas sus motivaciones, bueno, Es, según yo lo veía, pues para construir un modelo de simulación del ser humano, pues. pero mírate que los que estuvieron en la ponencia denominé, es Sí, decir, pensaba en esto ahora. Calliope, cómo el neurótico construye una religión propia, así parezca del lado de la ciencia o del lado de la lingüística, pero es su religión propia. Sí, pero hubo otra cosa que yo pensé ahora mismo, que él dijo que solo lo que los neuróticos no pueden, ¿cómo lo dijo? No pueden inventar. Los neuróticos no inventan, Sí, pero no es así inventan la exactamente. psicosis, Sí, Calliope, dijo pero esto, sí. creo que hay una diferencia entre la creación y la invención. Mm, sí. Este sujeto crea, pero crea para él, no como en la psicosis que se crea un idioma para acabar con el malentendido, con una aspiración mesiánica y no sé. Sí, pero la diferencia entre creación y invención es un poco sutil, ¿no? Sutil, como se Sí, dice. pero Sí. creo que la hay. Yo no sabría explicarla, pero sí creo que la hay. Pero él fue tajante en afirmar que en la neurosis no hay invención. Y a mí me gustó mucho eso, porque escucho muchos analistas pidiéndole a sus pacientes que hagan una invención al final de la cura. La invención del final, yo lo oigo muy frecuentemente, Sí, sí se oye de por todas en partes, eso sí. todas partes. Sí, bueno, yo no quise cuestionar ese punto de Bernard. Habría que precisar qué es lo que llamamos invención. am, este, mm, por ejemplo, a veces, pues al final, pues se inventa una nueva manera de anudarse, pues, pero posiblemente le Pero eso es estamos hablando distinto. de otra cosa. Pero eso es distinto, Pedro. ¿Se inventa o se Yo crea? creo que al final hay un nuevo anudamiento. Ujú. Claro, pero por eso depende un poco el significado de las palabras. Habría que ver, pues, un poco precisar lo que él decía, pero bueno, ese no era el punto principal. Yo preferí no Pero cuestionarlo. yo creo que uno pesquisando la sublimación puede, yo no la sé, pero creo que hay una diferencia entre crear e inventar.
Yo creo que se inventa es nihilo, crear no. Pero bueno, eso lo Un poquito de dejamos semántica. para Sí, otro día. pero bueno, hay puntos interesantes. Precisando los términos, pues llevándolos a la clínica, porque si no lo deja, pues en el plano teórico, pues se pueden decir muchas cosas y uno no se sabe. Pues, entonces. Bueno, hoy tenemos con nosotros a nuestro segundo enseñante invitado, Jorge Escobar, quien es analista miembro de la escuela AME, miembro de los foros de Medellín y de Bogotá, quien nos va a hablar del acto analítico. Entonces, bueno, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, Jorge. El año pasado estaba tratando de recordar, pero me despisté pues con lo de la creación y la invención. ¿De qué fue que diste la clase el año pasado? Escuches mi trabajo, vas a ver la lógica entre la invitación del año pasado y el de hoy. Ah, bueno, bueno, además tú dijiste, espero que me vuelvan a invitar. Entonces, bueno, yo te tomé la palabra. Tengo muy buena memoria para eso. Bueno, Bueno, yo, entonces ya conoces a Poppy, Charo, entonces ya presenté María Luisa Pérez, está cerca de Lérida, de Lleida, en catalán, una población importante de Cataluña. Aline está en México y Luz Deli está en Bogotá, es cachaca. Está buscando ahorita a su niñita. Y hay otros, bueno, que se incorporarán más tarde. Paul medio se incorporaba tarde, no puede poner la cámara porque anda. Bueno, entonces adelante, Jorge. Somos todos oídos. bueno, Ajá. aprovecho la ocasión para invitar a Luz Nelly a la jornada anual del Foro de Bogotá, que se va a hacer en agosto. Ok, ella te está escuchando, ella dirá, en lo que, hola Rosario. Buenas Rosario tardes. es una compañera uruguaya que vive de hace muchos años en Vigo, en Galicia. Sí, Eh, ok, Luz Nelly se conectará ahorita está dirigiendo, está conduciendo, entonces no puede Ok. hablar. En lo que traiga la niñita a la casa, ella responde. Entonces, bueno, adelante, Jorge. Bueno, yo preparé un texto para la ocasión. Eh, Ayer le dije a Pedro Pablo que un texto de 40, 45 minutos, creo que va a ser menos, pero creo que mejor para la discusión, para la interlocución y para las preguntas. A veces cuando los textos quedan muy largos es pesado también. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Pedro Pablo Arévalo por esta invitación al trabajo. Entre otras, Pedro no invita sino a trabajar. Este trabajo implica un esfuerzo sin duda en la elaboración conceptual, pero también una alegría, al menos para mí, creo que para Pedro también. Una alegría de poder hablar de lo que más nos gusta hacer, a Pedro Pablo y a mí, creo que a otros también. Eso se constata en el vínculo institucional y es hablar de psicoanálisis, fundamentalmente para tratar de que otros, como nosotros, se entusiasmen y se encaucen en el extraño discurso del psicoanálisis. Cuando la gente empieza la clínica y cuando se acerca a la teoría como paciente y como lector, siempre la queja es que no entienden nada, ni sabe lo que está pasando, ni logran comprender. Lacan dice en el seminario 11, que lo estoy trabajando, que el inconsciente no se parece a la caverna de Platón, que se parece más bien a una vejiga. Y creo que la diferencia es porque la caverna siempre permanece abierta y la vejiga se abre y se cierra. Y él dice que el trabajo del análisis es tratar de poner una linterna dentro de esa vejiga y que a veces la luz se tarda en llegar. Creo que en la elaboración teórica pasa igual. Uno se mete a leer a Lacan, a Freud, no entiende nada
todo esto tan abstracto, pero sobre el curso del tiempo y del trabajo uno va logrando cierta aproximación conceptual. Bueno, Pedro y yo somos de nacionalidad distinta, de orígenes muy diversos, de profesiones universitarias muy desiguales, pero esta experiencia, me refiero a la experiencia analítica, nos hizo congéneres, nos hizo hermanos. No solo en el exilio que para todos impone el lenguaje, sino que nos hizo congéneres como psicoanalistas, porque hemos sido engendrados por la misma experiencia, la del psicoanálisis, de la que ustedes han hablado estos 2 años y de la que venimos a hablar hoy nuevamente. La palabra congénere tiene su proximidad etimológica con el engendrar, es decir, que remite al nacimiento, al origen. Y ese nacer del psicoanalista, a partir de una experiencia, tiene que ver radicalmente con el tema de hoy, con el tema que nos convoca, el acto analítico. Hace un año estuve en este mismo espacio. Espero que algunos lo recuerden. Pedro lo había olvidado y parece que Charo también. Les hablé de psicoanálisis y psicoterapia, de sus proximidades, pero por sobre todo de sus radicales distancias. Y esta temática, abordada hace un año, tiene una estrecha relación, mejor decir, tiene la relación más íntima con el acto psicoanalítico. El acto analítico es lo que nos separa radicalmente de las psicoterapias. Y es lo que le da la especificidad al psicoanálisis. Sin duda que en las dos, en la psicoterapia y en el psicoanálisis, hay una demanda de amor y una demanda de saber. Lo que el psicoanálisis destaca, resalta y precisa en la dirección de una cura es que más allá del amor de la transferencia, que también funciona como una pantalla a la cura, de lo que se trata es del deseo, y que el deseo está en relación con un objeto bien particular, el objeto más preciado del sujeto, por su valor agalmático, que una cura debe entregar, no como realidad material, sino como una realidad lógica. Y del saber, hablábamos de la demanda de amor y de la demanda de saber, en ambas, en psicoterapia y psicoanálisis, le suponemos un saber al otro, lo que en la terminología lacaniana llamamos el sujeto supuesto saber. Pero en el psicoanálisis sabemos que el sujeto supuesto al saber es una hipótesis, es la hipótesis de entrada en la cura, una hipótesis a verificar en ese excurso por el inconsciente, hipótesis que al final de la cura revelará su rostro de ficción, de ilusión, si se quiere. Ficción necesaria, neocreación de la cura, pero que al fin de cuentas el sujeto supuesto saber es solo una suposición. Ver este rostro de estafa y de engaño como artificio en nuestra clínica es el que termina dando las condiciones del acto mismo. Acto que está en relación con lo simbólico, pero sobre todo que nos señala los límites de lo simbólico.
El psicoanálisis, no sé si lo saben, yo sé que sí, es una praxis, la única que se encarga de abordar en sus reflexiones teóricas y en su práctica clínica los efectos del lenguaje sobre la especie que la habita, sobre la especie que habita el lenguaje. En el seminario Los incautos no yerran, Lacan nos advierte que el inconsciente es parasitario, un parásito del que cierta especie, entre otras, se adapta muy bien. Pero más adelante agrega que el ser hablante lo habita, habita el lenguaje, pero no sin toda clase de inconvenientes. Para Lacan, el lenguaje es la estructura, la batería significante, que en su denominación algebraica llamó A con mayúscula. Esta es la estructura parasitaria del viviente. ¿Qué lo afecta? Afecta al viviente produciendo en esencia dos cosas. Primero, el sujeto dividido, que Lacan define como lo que un significante representa para otro significante. Por eso hablamos del sujeto dividido. Es la primera consecuencia del lenguaje. Es decir, el lenguaje introduce en el sujeto una falla, una falta, una iancia, pero también el campo del otro, el del lenguaje, o de quien lo encarna, resulta afectado como consecuencia de la aparición del sujeto en lo real. En dicho campo ocurre una pérdida que Lacan en su propia álgebra llamó objeto A minúscula. Vamos dándole cuerpo a la estructura. Por un lado el A mayúscula, batería significante, por el otro el sujeto barrado y su correlato que es el A minúscula. Pero también está el semejante, que Lacan llamó A'. Pues es a través del semejante que el lenguaje, que el A mayúscula, la batería significante, se le presenta y se le incorpora al viviente. Por estas cuatro cosas decimos que la estructura de la que hablamos es una estructura cuaternaria. El efecto de falla y de pérdida que asume el sujeto produce respuestas en este. Por eso tenemos un síntoma. No hay un sujeto sin síntoma. Construimos también una respuesta fantasmática como manera de autotratar la pérdida y los efectos de la división. Pero dichas respuestas no son sin extravío, sin errancia. Y es lo que apreciamos y constatamos los psicoanalistas, no solo en la vida de los semejantes, sino en el ejercicio de nuestro quehacer clínico. Sujetos extraviados en su ser, en su deseo, en el amor y en su sexo, sometidos al más ruidoso aburrimiento como respuesta a la positividad que entre el éxito y el consumo el discurso les impone. Ese extravío del sujeto es un efecto del parasitismo que la estructura, el lenguaje, le impone a todos los hablantes. No en vano Freud, lo parafraseo, definía al neurótico como un aldeano extraviado en su comarca. El psicoanálisis es esa experiencia que se hace con un psicoanalista. Lo dice Lacan en el seminario 11. Pero el énfasis de esta aseveración recae sobre el psicoanalista, ya que la experiencia es posible, sí y solo sí, cuando hay un analista, si hay tal.
No siempre es seguro ni frecuente encontrarse con uno. Cuando decimos que el psicoanálisis se encarga de los efectos del lenguaje, S de A barrado y A minúscula, estos no son más, espero que los conozcan, que los elementos con los que el álgebra lacaniana escribe la fórmula del fantasma, S rombo A. Estos dos elementos circunscriben en dicha notación algebraica los dos avatares del sujeto, los dos destinos asegurados por la operación lenguajera para todo hablante. Entre el sujeto y el A, Lacan nos describe la estructura sobre la que se asienta esa comarca en la que el sujeto se despliega. Una cuna analítica consiste en someter a singular que se aloja en el síntoma de cada uno a la prueba del saber, a la prueba del otro, que en última instancia es la prueba del propio inconsciente. Al final del recorrido de un análisis, el sujeto analizado habrá logrado apercibirse de estos dos avatares, del sujeto dividido que asume su castración, el menos phi, asunción de la castración, como lo llama Lacan, y simultáneamente reconocerse en esa pérdida que logra socavar y aislar en el campo del otro. Eso que Lacan llamó el objeto A y que el analista encarna en cada cura. Que encarna como A, pero también como ese otro de la suposición de saber. Es desde esa destitución de la suposición de saber, es decir, de su verdadera condición de objeto A, desde donde el analista toma su asiento en la transferencia. Y el analizante, por el trabajo de su propio ejercicio clínico, ha logrado al final de la cura socavar y mirar el rostro de esa ilusión, de ese engaño y de esa estafa del amor de transferencia que encubre esa suposición. Un amor necesario para que la cura se dé, pero transitorio. Porque el analizante, al final de la cura, toma nota y para siempre del de ser del analista, de ser, que solo tuvo una suposición de ser ilusoria por el efecto de la suposición misma. Es alrededor de estos dos elementos de la estructura, el S dividido y el A barrado, en la que se sostiene el acto analítico. Un acto que obviamente involucra a la pareja analista con su analizante, por los dos lugares que toman en la cura y que desencadenan el trabajo del análisis mismo. El acto analítico define a unos sujetos cuyo acto es ser psicoanalistas, una profesión surgida a finales del siglo XIX y quien Freud la consideró, junto con gobernar y educar, como profesiones imposibles. A partir de dicho acto, el psicoanalista, advenido y producto de su propia cura, formado por la misma,
experiencia que le dotó de las condiciones para se dispone a operar ese programa del psicoanálisis, el del extravío que impone una cura analítica, y lo opera para otros. Toma a cargo sobre sus espaldas algo más allá del acto mismo, de ese en el que él se convirtió en psicoanalista. Y eso que toma sobre sus espaldas es de otro orden. De otro registro. Pues este registro se sitúa en un hacer, que es la tarea y la responsabilidad del analizante. ¿Hacer qué y con qué? Hacer con su división de sujeto, con su vacilación, con su indeterminación, con ese extravío que el análisis programa, cuestionando a ese inconsciente, al propio, a que responda por esa división y por el síntoma, tanto en su envoltura formal, su causa simbólica y significante, y por su condicionamiento real, de ese goce opaco y oscuro para cada sujeto. Digamos que el acto analítico nombra una envoltura, una estructura sobre la que se encuentra o que se soporta en la estructura del lenguaje. Ese otro grande con A mayúscula que envuelve al binomio analista y analizante. El analista como semblante de objeto A. El analista opera desde allí en el desarrollo de la cura. Y el analizante va surgiendo como sujeto dividido, el que hace el verdadero trabajo de división que el analista en el lugar de objeto pone a operar para el Perdón, Jorge, analizante. se saltó, por un momento perdimos la señal. El que hace el verdadero trabajo. Ok, el analizante, el que hace el verdadero trabajo, el que se encarga de la división, que el analista colocado en el lugar del objeto pone a operar. Por eso no podemos pensar el acto sin la pareja analista-analizante. Es una problemática que a veces le cuesta a la gente como situar. El acto analítico involucra a los dos. El uno pone una función a operar y del lado del sujeto le toca un hacer por efecto de la división que eso que se pone a operar produce. El acto analítico toma a cargo las consecuencias del efecto sujeto, su efecto de división, que es el que ordena la cura. Orden en el sentido de la orientación, pero orden también en el sentido categórico del término. La pone en operación, distribuyendo eso que es soporte del análisis y que hace su despliegue a través del inconsciente. Por un lado, el sujeto dividido y por el otro, aquello que es causa de su división, en última instancia, el objeto A. Reitero que un psicoanálisis es un extravío programado del sujeto que empieza por poner a operar esos dos elementos de la estructura. Un sujeto, mejor una persona, llega al análisis con su síntoma. Es decir, el que llega al principio del análisis no es el sujeto,
No sé si me hago entender. Llega su yo. El psicoanalista empieza a interrogar al paciente para que se haga responsable de lo que le sucede. Es lo que llamamos para que pase de la queja a la demanda. Hacerse responsable en el sentido que se apropie de él, pero también que se apropie en el sentido de las respuestas. Porque algo en el síntoma, si bien es pregunta, también es respuesta. Este paso entre llevar un síntoma al análisis y empezar a interrogarlo es lo que llamamos la histerización del discurso. O lo que les he dicho, producir el efecto sujeto, aquel que tiene que hacer en la cura. Esto es posible gracias a que hay un analista advertido por la experiencia propia, y puede hacerlo desde ese lugar en que se autorizó como analista, le es posible desencadenar la experiencia. Les insisto en que al análisis en primera instancia no llega el sujeto, llega el yo con un síntoma, asegurado de un saber en el fantasma, en su propia máquina de goce. Entonces, al principio de la cura tenemos un yo que sabe de su síntoma, pero con un saber asegurado en el fantasma. El primer efecto del acto es hacer un quiebre sobre ese aseguramiento, motivar la pregunta a que el inconsciente diga por qué sobre esa solución que en principio el síntoma es. Eso es dividirlo, producir el efecto sujeto. ¿Hasta dónde? Hasta que el sujeto haga toda la elaboración posible por todo su inconsciente, que no es sin la pulsión, lo que implica que en esa elaboración haga el recorrido del circuito pulsional muchas veces, hasta concluir que no hay un significante en el campo del otro donde él pueda asegurarse como sujeto. Es decir, que no hay tal seguro, en el saber. Esto es lo que Lacan llamó asumir la castración, y que, como les dije anteriormente, connota en su álgebra como menos phi. Paralelamente, eso que ocurre del lado del sujeto no es sin efectos en el lado del otro, del lado de saber, que bajo la forma de la suposición el analista encarna. De este lado, el saber se va socavando hasta que el sujeto logre hacer la conclusión sobre un imposible, un real que hay en el otro, lo que establece una pérdida en este otro que revela mostrando su inconsistencia, y que, como le reitero, Lacan llamó objeto A. Digamos que un sujeto llega de un saber asegurado en su fantasma para terminar con un saber asegurado sobre un imposible. Concluir sobre este objeto que tiene valor agalmático, pero que no tiene existencia material. Es inaprehensible. La pulsión lo contornea, lo bordea. Ese objeto que se persigue en el análisis es solo una construcción lógica, porque ese objeto no existe. Ese objeto es un vacío. Es a partir de ahí que el analizante puede devenir en algún momento como analista,
autorizarse como tal y hacer lo que Lacan llamó el reacto, es decir, establecer ese programa del que él fue el resultado, establecerlo para otros, al advertir sobre aquello que orienta y funda la clínica psicoanalítica. ¿Cuál es el programa? Se preguntarán. Bueno, instituir un sujeto dividido a partir de ese objeto que lo causa. Hacer ese extravío programado en el que el efecto sujeto sea el protagonista hasta asumir la castración, lo que implica la destitución de ese sujeto temporalmente instituido. Luego queda expedito el camino de que el analizante pueda convertirse en psicoanalista. Ese paso será posible por la destitución del sujeto inicialmente instituido y obviamente por la destitución del analista. Es así que se pueden dar las condiciones, siempre contingentes, para que el psicoanálisis se reemprenda de uno en uno. Bueno, eso es lo que le tenía para decir hoy. Muchas gracias. Oh, gracias a ti, Jorge. Bueno, reflexionaba ahorita ante diversas cosas de tu sugestiva presentación. Las diferencias, estaba pensando en la diferencia entre el seminario de los lunes, en lo cual acá pues tenemos varios participantes habituales como Rosario, Poppy, Eugenia, María Luisa, Aline, Paul y bueno, por cierto, hola Eugenia, Eugenia está en México, Mar Granados está cerca de Barcelona o en Barcelona, ¿no, Omar? Sí, sí, ok. Y Gema, no sé qué Gema se trate. Si por favor puedes poner la cámara o para recordarme, pues es que conozco varias Gemas, entonces no sé de cuál Gema se trata. Pero bueno, estaba pensando un poco en las diferencias entre, bueno, y Paul, que hoy me dijo que hoy no podía poner la cámara, pero es un joven venezolano que se ha asentado en España, en Barcelona, pues también, y que es muy perseverante y consecuente con el psicoanálisis. Bueno, volviendo al punto, estaba pensando en las diferencias entre el seminario y este curso. Am, Tiene finalidades, digamos, distintas. Y estaba pensando, soy Gema Campos. Ah, hola Gema, Gema Campos de Madrid. Ok, gracias Gema. Bueno, este curso se empezó llamando Curso de Introducción al Psicoanálisis Lacaniano. Yo terminé de quitarle la introducción, curso de psicoanálisis lacaniano. Porque es algo más que introductorio. De hecho, pues aquí están Paul, que prácticamente terminó el máster de ACCEPT del Colegio Clínico vinculado al Foro de Barcelona. Angelita, que me dijo, Angelita es una compañerita peruana asentada en Barcelona que también terminó el máster o lo está terminando. Y José Carlos, que usualmente se conecta un poco más tarde. Este, mm, entonces simplemente que tenemos otro estilo, pues, y es un estilo que invita precisamente a enfrentar esa complejidad, esa dificultad para entender a Lacan, este, que, que, bueno, que todos tenemos, pues, pero enfrentarla de una manera distinta, pues, de plantear, pues, un discurso que sea, pues, más amistoso, más amigable, y que eso tiene, pues, creo yo, pues, que ha tenido sus resultados, en hacer un esfuerzo en ser entendido, pues. Es que hay algunos colegas que hacen un esfuerzo en no ser entendidos, y yo creo que ahí estoy de acuerdo con lo que dice Bernard, es que no entienden, entonces se ocultan tras un lenguaje, pues, así, pues. Pero bueno, estaba pensando, me va a perdonar Rosario,
porque es que observé ahorita en los dos foros, en el foro gallego y el foro psicoanalítico de Galicia, hacen desde hace ya 2 años, Rosario, 2 o 3 años, hacen trabajo conjunto. Y al final del trabajo de un año de seminario de textos y varios seminarios, pues varias actividades, hay una presentación de trabajo. Y observé que Rosario ahorita se postuló para presentar un trabajo en esa jornada de trabajos finales. ¿Ve? Y yo considero, pero Rosario me desmentirá, pues me dirá, no, no es así, pero yo creo que en eso ha influido este curso precisamente. Es un curso que invita a hablar y que, pues, Sí, sí que influye, la sí, cosa. yo me encuentro mucho mejor, más acogida y también con otro entendimiento. Claro. Eso ha permitido que no solo hable aquí, sino que habla allá también. Sí. Entonces, bueno, en el seminario otra diferencia es que yo pues cuestiono más a fondo a los ponentes de una manera cortés, gentil, pero acá yo no cuestiono mucho a los enseñantes porque si no, no vuelven. Entonces, este, no, mentira, es que por esa misma finalidad yo quiero, pues, me gusta más como compartir, pues, más que cuestionar el compartir. Pues, yo voy a hacer algunos comentarios, preguntas para que compartamos, pues, mientras, a cualesquiera de los participantes, entonces, pues hace cualquier pregunta, Pero, comentario, intervención. Ajá, Jorge, sí. pero a propósito de su señalamiento, yo quería hacer una acotación. Y yo creo que Lacan es muy difícil, eh, y yo traté de reducir un poco y hablar del álgebra lacaniana, porque si uno se apoya en el álgebra de Lacan, Lacan es más comprensible. Es decir, no por nada él recurrió a estos términos, porque me parece que orientan mucho. Y si se dan cuenta, son términos que son multívocos, no quieren decir siempre lo mismo. Y yo creo que el esfuerzo de Lacan por reducir toda esa teoría a un álgebra era el intento de matematizar la experiencia, porque digamos es la única manera, como nos lo enseña la ciencia, de a través del matema, de la matemática, intentar acto de la transmisión. Lo que sí es cierto es que los psicoanalistas, a veces que no entendemos a Lacan, utilizamos a Lacan con Lacan y eso se vuelve un galimatías, un universo de citas incomprensibles y uno se come el cuento de todo un excursus por el saber referencial, por el saber de los textos, digamos, de los seminarios, pero yo creo que la única manera de poder entender a Lacan es poner el texto propio, el texto del inconsciente. Y yo creo que el esfuerzo que nos compete a los analistas, no sé si lo logramos, yo intento hacerlo, es eh, tratar de esto tan enredado, pues por lo menos no hacerlo más enredado, porque creo que termina produciendo espanto. Estamos plenamente de acuerdo. Bueno, voy a comenzar, pues, repito, pues, por más que cuestionamiento, para un par de preguntas, pues, para introducir, pues, un poco, pues, aquí la conversación. Este, bueno, una pregunta, una reflexión, pues, digamos, el acto es de quién. ¿Quién es el acto? ¿No? Uno podría decir, bueno, es del analista, pero bueno, es que hay algo del analizante. Bueno, se puede elaborar un poco al respecto, es lo que te voy a pedir. Pero pongo un ejemplo, no concreto, un ejemplo hipotético más bien. No es hipotético, es real, pero no voy a poner un ejemplo concreto. Es que uno pensaría que, y en general, la literatura psicoanalítica, incluyendo Lacan, asume que el analista sabe hacer su trabajo. Y la verdad es que yo pues, tengo mis dudas muchas veces,
de que el analista sepa hacer su trabajo, pero yo creo que la reflexión más importante que yo saco de eso es que aunque a veces el analista no sepa hacer su trabajo, eso no impide que se pueda llegar al acto analítico. Porque, pienso yo, por ejemplo, hay muchas cosas que las pone es el analizante. El sujeto supuesto saber lo pone el analizante, es decir, el que dictamina que si yo le asigno a ese analista el carácter de sujeto supuesto saber es el analizante. Si el analista no lo arruina, pues él se va a mantener allí, pues. El semblante de objeto, bueno, de nuevo, pues si el analista no se entrega, no incluye su subjetividad allí, pues es probable que la pueda mantener y así otras cosas, pues. Pero bueno, no me quiero extender. Más bien, pues te pediría a ti que pues comentes un poco, pues en torno a eso. Y sí, pues después tengo otra, pero comencemos pues por ahí. Y mientras tanto, el que quiera intervenir puede hacerlo, levanta la mano. Ok, Charo. Ajá. Bueno, Charo la levantó así, pero también puede levantarla, usted sabe, con el teclado, pues. Ok, Bueno, entonces, Pedro, sí, eh, como yo lo entiendo, como lo entiendo a partir de mi lectura del seminario 15 del acto analítico, que lo he venido trabajando desde nuestro seminario. Digamos que pensar el acto eh, implica pensar siempre el analista y el analizante. Y cuando uno lee el seminario del acto, siempre encuentra que eso no se puede aislar. Lacan va a decirlo de la siguiente manera. El acto lo hace el analista, se coloca como producto del acto en el que él devino analista, pero ese acto no es sino un hacer, y el hacer lo pone del lado del analizante. Colette, para explicarlo, no la leí para esta ocasión, pero Colette, para explicar el movimiento, sitúa un analista 1 y un analista 2. Analista 1, digamos, el que pone a operar esto, pone el trabajo del lado del analizante, produce el efecto sujeto, pero este sujeto que opera en la cura, al final de un análisis, encuentra el rigor lógico sobre el que eso opera y puede devenir analista. Es decir, ese analista 1 que recibe un analizante, por efecto de su cura, ese analizante se puede convertir en el analista 2, que a su vez va a ofrecer el programa del análisis para que el análisis se transmita de uno en uno. Es decir, para que ese analista 2, colocado como analista en la cura, pueda producir la división sobre un sujeto analizante 2 para que éste a su vez se pueda convertir en un analista 3. Ahora, la experiencia no enseña nada, me parece a mí. ¿Qué enseña la experiencia? Fundamentalmente, ¿en qué se convierte un sujeto supuesto saber? Es decir, si de algo sabe el analista que ha devenido analista, sabe del de ser del analista que condujo Sakura. Es decir, sabe en qué queda la suposición de saber. Queda como desecho. El analista al final queda al margen de la cura misma. Y esa es la pregunta que Lacan se hace. ¿Cómo alguien que sabe dónde queda el analista, que el analista no se benefició de nada, porque los beneficios de una cura son del lado del analizante? El analista puede que viva de eso económicamente, pero la operación misma no deja ningún beneficio al analista, lo deja como recibe. Entonces Lacan se hace la pregunta, creo que es la pregunta que se le dirige al pase, porque a algunos se les ocurre la idea loca de volver a repetir el proceso. Pero Pedro, pensar el acto tiene que ser con el analista y con el analizante. Es decir, del lado del analizante
se toma un lugar en la estructura que desencadena un efecto en el sujeto. Ahora, yo lo que creo es que el efecto sujeto se puede producir incluso no habiendo analista. Creo que es lo que pasa en las psicoterapias y creo que es lo que pasa en la medicina y en la pedagogía. Se puede producir un efecto sujeto, sin duda. Pero lo que sí está asegurado es que un analista, al menos como lo pensamos con Lacan, en la lógica de lo que es un analista tiene que estar advertido del efecto transitorio, no solo de suponer un sujeto al inconsciente, sino de esa suposición que se le suponía a él como analista. Eso debe ser destituido de un lado y del otro. Ok. Ahora, fíjate, bueno, gracias por tu elaboración, Jorge. Yo me reía porque, bueno, Jorge y yo conversamos a menudo, somos grandes amigos, aunque, ¿cómo es que dice el dicho, Jorge? Con amigos así, ¿quién necesita? Ahora tenemos dos. No, no, es broma, es broma. Pero bueno, somos amigos, conversamos a menudo, entonces Jorge sabe que yo no estoy de acuerdo con darle ninguna seriedad pues a esa afirmación de Lacan de que, ay, ¿quién se le va a ocurrir? ¿Cómo que no se le va a ocurrir? Si, bueno, tienen entonces a alguien ahí pues 10, 15 años, 20 años ahí, pero realmente no quiero polemizar sobre eso, pues, porque nos va a sacar del acto analítico. Pero fíjate, una pregunta de estas un poco no sé cómo llamarla, bueno, no le pongo ningún nombre. Fíjate, si se requiere, bueno, un poco la pregunta de quién fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Pero a ver cómo la resuelves tú, pues posiblemente una paradoja de esas que no se pueden resolver. Bueno, pues, ¿quién fue el primer analista? Si para que devenga analista tiene que haber un analista, bueno, Freud no se analizó, él hizo su autoanálisis, y, oye, era un genio, pues, pero bueno, a ver cómo resuelves tú Eh, esa paradoja, llamémoslo así. sí, Pedro, el primer analista fue Freud, pero coincido contigo, de que Freud produjo el efecto sujeto, pero Freud no hizo el pase al analista. Es decir, cuando leemos Análisis Terminable y Lacan nos deja en esta cosa de la roca y la castración, él no encontró lo que Lacan encuentra, que es que la castración sí es una roca, pero también es la solución para el final del análisis. Eso no lo advirtió Freud. Freud advirtió el efecto sujeto. Es decir, logró poner a operar la división, pero cuando él se pregunta sobre los análisis terminables e interminables, es porque no tenía la certeza del final de la cura. En Lacan eso es muy evidente, la certeza del final. Hay un final de la cura. Entonces yo sí creo que en el horizonte, o mejor en la perspectiva de la historia, está Freud, pero después llegó Lacan, que nos iluminó con todo esto. Ahora, fíjate, elaborando un poquito por ese camino, bueno, habría que preguntarse si Lacan mismo, uno se lo puede preguntar, pues si Lacan mismo hizo un final de análisis, pues. ¿Ok? A ver, hizo 6 años, 6 años de análisis, tenía que hacerlo obligatoriamente, pues para ser didacta de la IPA tenía que analizarse con un didacta nombrado pues en las listas de la IPA. Hizo 6 años de análisis con Lowenstein, no hay, que yo sepa, mucha información de eso. Lowenstein no era pues muy brillante que se diga, uno podría elaborar, bueno, pero ¿y Lacan mismo realmente Lacan mismo haría? Lo que sí estoy Yo, seguro es yo, que Lacan sí sabía hacer de semblante de objeto, no tengo la más mínima duda. Ahí sí es verdad, pues que no tengo duda. Y quizás por eso pudo producir esa conversión del analista uno en el analista 2 en otros. pero yo creo, Pedro, que para tener esta elaboración sobre la estructura, no tengo dudas del pase clínico de Lacan. Es posible.
Es decir, Em, lo que tú señalas, que Lowenstein no era un hombre muy talentoso, no sé, pero acordate que el analista de Freud fue este delirante otorrinolaringólogo, no, no era Clis. él lo colocó como sujetos apuestos a ver. Pero bueno, Por fíjate que eso, ahí se aplica, perdona ahora, ahí quizás se aplica lo que yo decía antes, que yo pienso que a veces en la literatura se supone que el analista sabe lo que hace y yo creo que muchas veces no sabe lo que hace. Entonces, no importaba tanto que Lowenstein no fuera brillante, porque hay algo que pone el analizante y a veces un analizante con un analista mediocre de repente puede lograr. el psicoanálisis es un discurso de excepción y yo creo que lo demuestra la historia. Es decir, a pesar de Melanie Klein, de Winnicott, del extravío de la IPA, el psicoanálisis subsiste, ha subsistido. Digamos que ha subsistido a pesar de los psicoanalistas. Entonces, digamos que en juego en una cura hay mucho del analista, pero hay mucho del analizante, sin duda. Bueno, Y yo creo que lo veíamos con Nominé el lunes, cuando él decía de un lapsus o de un sueño, para un paciente no le dice nada, pero yo tengo pacientes que han logrado hacer el pasaje al análisis a partir de un lapsus o de un sueño. Y es porque, digamos que el talento frente al inconsciente no está para todos. Yo no sé si a ustedes les pasa en la práctica clínica, pero yo tengo pacientes, 3, 4 años, que no han logrado histerizarse o yo no los he logrado histerizar. También me pregunto, pero no logra uno producir el efecto de división. Entonces yo sí creo que hay también en cada sujeto talento para el inconsciente o no. ujú, ujú. Bueno, a propósito de los sueños y eso, pues me recuerdo de uno que puedo compartirlo aquí, pues un paciente que sueña y los sueños son larguísimos. Yo tengo que ponerle un coto y decirle, mira, vamos a hacerlo así, porque es que si terminas de contar el cuento, vamos a analizar una parte. Pero bueno, un cuento súper complicado, pero hay partecitas de sueño, pues, que pues pueden dar una lectura. Pues parte de lo que él sueña es que hay en una abertura, en un portón, vamos a decir así, de un supermercado, gran portón, hay una pila. El análisis lo hacemos en otro idioma, entonces tengo que traducir aquí. Este, de madera, de objetos, sillas, mesas de madera. Está en la puerta del supermercado. Entonces, bueno, pero hablamos de muchas cosas, pues, pero pues, yo le digo, pues al final. A ver, y entonces esa pila formada pues por cosas de madera, impide el paso hacia adentro o hacia afuera del supermercado. No, me dice, no, es una dificultad, no es una imposibilidad. Y terminamos y yo le digo, bueno, vamos a terminar allí. ¿Ve? Entonces, es una dificultad, no una imposibilidad. Bueno, eso puede tener muchas evocaciones, pues, para el sujeto, pues, para el realizante. Pero bueno, me pareció, pues, como interesante colocarlo aquí. Es un paciente que, si hay muchos sujetos, pues, que uno hace algo y entonces la siguiente trae otro sueño que tiene que ver con eso. Hay algunos que no, pero hay algunos que sí. Y creo que tiene que ver con ese talento para el inconsciente, como tú lo llamas, que yo estoy de acuerdo. Yo estoy preparando un trabajo para el Colegio Clínico nuestro en Medellín sobre la transferencia, que como ven tiene que ver con esto del actos. Y tengo un paciente que lleva unos 5 meses conmigo, él es pintor y produjo un sueño que me parece que nos ilustra todo esto.
Bueno, como buen artista sabe nombrar muy bien las cosas. Y el sueño es el siguiente. Él llega a un salón, él está solo y en todo el salón encuentra unas placas de estas que se colocan en las entradas, pues para explicárselos, de estos que se colocan en las entradas de los consultorios. Pedro Pablo Arévalo, psicoanalista. Rosario, psicóloga o psicoanalista, de esas placas. Encuentra que todas las paredes de este salón están llenas de placas. Y él va y las mira y está su propio nombre. Y encuentra que algunas ya están deterioradas, incluso borrosas. Y él ve que eso se va convirtiendo en polvo. Cuando él logra, es un muchacho que empieza el análisis, le digo yo que ese salón que Lluvi, que le recuerda ese salón y dice que le recuerda un aula de clase o quizá el consultorio. Este chico ya está en análisis. No aparece el analista. Es decir, aparece su nombre. Es decir, de alguna manera, todos sus significantes en los que él se representa y se van progresivamente deteriorando y convirtiendo en polvo. Eso es una cura analítica. Hacer el recorrido por todos los nombres, poco me evoca la obra de Saramago, que también termina en esto de los restos, y cómo eso se va convirtiendo en desecho. De alguna manera, ese sueño grafica, digamos, ya no está la presencia del analista. Es decir, la suposición de saber está en todas esas placas donde él ve su propio nombre y de alguna manera anticipa eso en que se va a convertir en polvo. Es al final de una cura cuando un sujeto se da cuenta que en esas placas no encuentra su representación, que quizás él es un polvo, un residuo, un resto, donde un sujeto a partir de ahí, de eso que advierte, se puede autorizar como analista. Es decir, el analista encargándose del residuo y el sujeto de la división viendo todas esas placas de placa en placa. Me parece que ese sueño, no sé qué piensan, pero me parece que grafica y anuncia el destino de la cura de este sujeto. Muy interesante, sí. Bueno, me hizo recordar la frase bíblica de polvo eres y polvo serás. Te has de convertir. Sí. Bueno, yo tengo otro comentario para compartir, pero demos paso más bien pues a los participantes. Charo. Pues Bueno, yo y era Poppy, una, el cuadro Poppy te puso de primero, así que quiere decir que vas a preguntar después. La culpa es de Zoom. Yo no hice nada. A ver, Charo. bueno, era una cosa muy sencilla porque es que me ha llamado mucho la atención. A lo mejor es que no tengo bien cogido, que no lo tengo claro, el concepto, pero es cuando ha hablado, bueno, el lenguaje divide al sujeto, pero te he oído decir, Jorge, que la división es porque un significante llama a otro significante, y entonces ahí está la división, que un significante alude a otro significante, ahí está la división, y entonces por un lado yo he dicho, uy, esto es como una llave o qué cosa más simple, y por otro lado he dicho, no sé si lo tengo yo, no sé si puedes hablar algo de eso, algo más de eso. Es una llave.
Quiero decir, yo he pensado la llave de, esto era la división del sujeto. Esto era la división del sujeto que produce el lenguaje, o sea que un significante llama a otros significantes. Entonces la división es esa, o sea que no es un único, o sea que estaba ahí la división que llaman del sujeto dividido por el lenguaje, está ahí. No sé si me explico. Pero es que tú lo dices de una manera muy bella, porque es una llave. Es la llave que puede abrir la vejiga del inconsciente. Es decir, ese sujeto que nace por el efecto del lenguaje y va al lenguaje a buscar otra representación, porque es un significante para otro significante. Pero resulta que ninguno de los dos dice que es el sujeto. Entonces, el lenguaje hace surgir el sujeto. Pero cuando el sujeto se devuelve al lenguaje, a la batería significante, a preguntarle ¿qué soy yo? No hay una respuesta. Allá se produjo una pérdida. No hay allá un significante que lo logre nombrar. Él se puede representar en uno y en otro y en otro y en otro, como el de las placas del sueño. Son todos los significantes de su historia, pero al final ahí no encuentra su ser. Su falta en ser, el efecto de división que produce el lenguaje, no se encuentra en el lenguaje. El poco de ser que puede recuperar un sujeto al final del análisis está del lado del objeto, del lado del polvo, del lado de lo que va cayendo. ¿Sí me hago entender? Es como entonces al final queda algo como desnudo, sin Pero todas del esas todo. etiquetas. Sí. Como del todo. Este joven se va a quedar sin placas. Ya. Bueno, Como una es caída. muy interesante la metáfora que utiliza Charo, desnudo. Porque los significantes de cierta forma ponen un ropaje. Un ropaje. Decimos que el hábito hace al monje. Al sujeto no lo hace el hábito. Porque al final, si me siguen la rigurosidad que esto implica, al final el sujeto termina reconociéndose, es como objeto. Es decir, el sujeto en la elaboración lacaniana y en la elaboración que uno logra percibir de la clínica es que el sujeto termina equivalente al objeto mismo, porque en la cadena no encuentra lugar. De acuerdo, gracias. Ajá. Bueno, aprovecho para, como Charo se sintió herida porque yo dije que era un poblado y ella, no es un pueblo, pues. Pero bueno, resalto que en Valladolid fue capital del Imperio Español durante el reinado de Felipe III. Ahí se casaron los reyes católicos y para mí, digamos, un hecho más importante, nació nada más y nada menos que Felipe II. Y bueno, otra cosa que a muchos, a Jorge en particular le gustará mucho, que allí vivió y escribió, bueno, a que no adivina Jorge, a que Charo no lo sabe, quién vivió muy famoso, que no nació allí, pero que vivió y escribió una obra genial. A ver, Charo, un examen rápido. Inmovilizó la cámara porque no sabe la respuesta. El micro, Charo, el micro. Miguel Delibes vivió y nació aquí. Alguien mucho más famoso. ¿Vivió aquí? Multiplícalo por 10. Cervantes no sé si vivió aquí. Miguel de Cervantes vivió y escribió parte del Quijote en Valladolid. Ay, te bajo 5 puntos en el examen final, Charo. Sí, porque existe la casa de Cervantes y la casa de Zorrilla, es verdad. Nada más y nada menos. Nada más y nada 5 menos. puntos, tienes razón. Bueno, y otro también, bueno, ahí murió Cristóbal Colón, también Sí, vivió gracias. José Zorrilla, etcétera. Bueno,
entonces ya me hice perdonar pues porque Charo me escuchó mal y escuchó pueblo y yo dije pueblito. Bueno, Eugenia, desde México, lindo y querido, adelante, Eugenia. Sí, muchas gracias, Pedro Pablo. Gracias, Jorge, por tu presentación. No sé si te pareciera hablar un poquito porque yo, a mí me llama mucho la atención el tema de, en el acto analítico, de la terceridad del inconsciente, cómo se va formando esta terceridad. Y también, bueno, otra cosa es el deseo del analista. Si entendí bien, pusiste mucho énfasis en el trabajo del analizante, aunque es una relación de dos. Lo que yo escuché como que está más hacia el trabajo del analizante, pero también qué pasa con el deseo del analista, que abre también la posibilidad del trabajo, ¿no? Eso sería lo que me gustaría si quisieras hablar un poco de ello. Gracias, Eugenia. Sí, sin duda que hay una terceridad eh, entre el sujeto y el objeto. Esa terceridad la da el gran otro, que es uno de los nombres del inconsciente. Eh, entonces, digamos que someter el síntoma, histerizar al paciente, es para que vaya al otro de su inconsciente a buscar los determinantes simbólicos, significantes de su síntoma, y paralelamente va apareciendo el rostro de goce que hay en el síntoma, digamos su cara opaca, y que al sujeto pues le ha hecho tanto ruido en la vida que lo pone en la pista de un análisis, y que al final eso se va pacificando en algo. Y claro que el trabajo es del analizante en su hacer, porque él es el que piensa en la cura, él es el que asocia, él es el que comete lapsus, él es el que sueña. Eh, Pero sin el analista ese trabajo no es posible. Por eso es imposible pensar el acto sin la pareja. Eh, y Lacan llamó acto analítico a lo que en otros tiempos, creo, llamó el deseo del analista. Y si lo discutimos en un seminario con Pedro Pablo y otros que no están aquí, que una de las razones para hacer esta transición del deseo del analista al acto analítico es porque hablar de deseo siempre supone un sujeto. Entonces es muy difícil eh, pensar el análisis si el analista no purifica su deseo. Entonces me parece que la noción de acto deslastra el peso que supone que el analista ponga algo de su deseo. Entonces me parece que fue una evolución en la conceptualización de Lacan, pero el concepto de deseo del analista no desaparece, porque de alguna manera el análisis hace surgir un deseo por el psicoanálisis eh, que es distinto del deseo singular del sujeto. Creo que es otra cosa. Y realmente es importante saberlo porque la tercería del inconsciente no tiene existencia per se. Es decir, el inconsciente no existe si no hay analista. Cuando decimos me traicionó el inconsciente, eso no sirve para nada. Cuando uno comete un lapsus, pero lo comete en la cura, o produce un sueño y lo lleva a la cura, es porque de alguna manera el inconsciente ya existe. ¿Y existe por qué? Porque hay un deseo que lo hace existir. Y por eso decimos que la realidad del inconsciente no es ontológica, no existe per se. Su realidad es ética. Sin el deseo del analista, el inconsciente no existe. Entonces, hay un hacer del analizante, pero el analista pone su cuota.
en su deseo de analista. Es lo que te puedo responder, Eugenio. Muchas gracias. Ok, bueno, ya se incorporó Angelita. Angelita me había avisado pues que iba a incorporarse tarde. Como dijo una compañerita peruana que nació 2 días antes que mi hija menor, que vive en Santiago de Chile. Este, mm, Hola Angelita. Esa cara de picardía que tiene, bueno, ¿Qué tal? eso Buenas siempre la tardes. tiene. ¿Sabes qué? No hay que Bueno, perder. a ver, por cierto que me acordé de ti, Angelita, pero bueno, vale para todos, pues porque hay varios aquí, todos somos hispanohablantes. El domingo pasado fui a una misa, no por la misa, sino porque era celebración de la madre latinoamericana. Y entonces tocaba la coral Voces, Veos Cantants de Candova, que es formada por venezolanos y que para mí ha sido importante. Pues bueno, no le voy a abrumar con eso. Pero el punto fue que se presentaron varios conjuntos folclóricos danzantes, de Venezuela, de Paraguay, de México. Y habían unos chicos peruanos, una pareja de chicos peruanos, un chico y una chica, pues, que parecían profesionales, o sea, muy, muy, muy buenos, pues. Le tomé un video, pero no te lo voy a mandar, Angelita, porque entonces nunca me comentas nada de lo que te mando, entonces no te lo voy a enviar. Bueno, a ver, ¿qué otras preguntas, comentarios? Aldemar, Aldemar, tú no eres Aldemar Dutra, tú no eres el brasileño que canta. Bueno, tú sabes que hay No, Aldemar, no. bueno, ese era Altemar, con T, Altemar Dutra, y hay Altemar Dutra hijo, que se benefició del nombre del padre. Pero bueno, bienvenido. Bueno, Caliope Muchas Popi levantó la gracias. mano. Adelante, Popi. No encontré cómo levantarla. ¿Por qué no la levanto jamás? Bueno, pero eso es como el sueño que yo dije, es una dificultad, no una imposibilidad. Sí. Dos cosas. Una que muy frecuentemente se pregunta a la gente sobre por qué ser analista, todo ese horror. Tony Saguire, en un seminario de los lunes, creo, había dicho que ella creía antes de que ser psicoanalista es muy glamour, pero después se dio cuenta del horror y no sé, muy a menudo se dice eso, se hace la pregunta, porque dinero uno puede ganarse de muchas maneras, pero quizás una aproximación, ¿cómo se dice? Una vicinidad al horror, una cosa, no sé, algo de la destructuración. Porque hay una razón por la cual estamos aquí, no sé, y no, no sé, pues uno es eso, sí, un comentario, por favor. Y dos, el recorrido de la ponencia me hizo pensar al seminario de un otro al otro. Ajá. Y en esto, creo en la primera lección, habla mucho de Marx y de la plusvalía y de esta función de la plusvalía y cómo es muy necesaria en la estructura. eh, es una necesidad. Y estudiando los discursos, el discurso del amo con su plusvalía y el discurso del análisis, del discurso sí, del analista con su plusvalía, que que son los significantes que caen. Eh, el discurso del analista es la función, no es la meta, porque sí, eh, porque opera el objeto, pero no cae el objeto. Una pregunta, sí, un pensamiento. Ok, Jorge.
Yo no creo que ser psicoanalista sea muy glamour, todo lo contrario. Eh, eh, Vi una película que me sugirió mi hijo, a lo mejor ustedes ya la vieron, se llama Perfect Dates, Días Perfectos, una película japonesa. Este es un hombre que lleva la vida más simple y su trabajo es limpiar los retretes en Tokio. Y cuando yo veía a este tipo, su vida tan simple, tan calmada y, y lo entregado que era a su oficio, eh, tienen que verla porque está en Netflix. Y este tipo hacía casi que con vocación su trabajo de limpiar sanitarios. Y cuando yo vi esta película, me evocó un poco mi función como psicoanalista, porque no es lo más glamour, todo lo contrario. Lo que hacemos es recoger desechos. Y si te das cuenta, siguiendo la lógica del discurso o de mi trabajo de hoy, al final el analista queda como resto, como desecho de la operación. Y yo creo que lo piensas en los términos de, de los discursos, digamos que caen unos significantes en el análisis, caen unos significantes. Recuerda que en el discurso los significantes amo están del lado de la producción. El objeto está del lado del que comanda la operación, que recae sobre el sujeto dividido y se va a producir un saber sobre la verdad. Es más o menos como la lógica del discurso analítico. Pero yo también creo que el objeto cae. Es decir, el sujeto al final de un análisis se da cuenta que ese objeto realmente no tiene consistencia material. Es decir, no se trata de ningún objeto, se trata de un vacío. Y es ese vacío, de alguna manera, el que se pone a operar, el que hace de agente del discurso. Eso es lo que me suscita tu pregunta. Eh, Creo que es una profesión rara el psicoanálisis. Somos muy raros. A ver, Pedro no se hace la pregunta, le parece que es una tontería de Lacan. No es porque lo diga Lacan, es que yo hacía otra cosa y vivía muy bien, y me iba muy bien, y económicamente estaba muy bien, y me dediqué a esta. Y, bueno, creo saber por qué, pero no lo voy a contar, pero yo sí creo que hay algo de lo que uno sí puede decir por qué se convirtió en analista. Ahora, Poppy, sí, Hola. Aldemar, ya tomé nota, Aldemar, ¿ok? Un minutito. Me parece, Poppy, no sé si me equivoco, que tú planteabas que también, bueno, no sé, pues me pareció que tú planteabas que no siempre el objeto cae, es decir, que no siempre se llega a final de análisis. Entonces, ¿qué pasa cuando el objeto no cae? No era por ahí. No pensaba en esto, no. Ok, Eh, bueno, entonces ya claro voy a que buscar. sí, pero no, yo no pensaba ahora en esto, no. Ajá, bueno, ya Eh, voy a buscar una respuesta pero, como la de Valladolid. Pedro Pablo, pero me parece interesante tu precisión, porque esta denominación algebraica de los términos de Lacan eh, es muy útil para pensar lo que tú has dicho, y es que el objeto A tiene varios rostros. Eh, el objeto A es la imagen del otro, por eso lo llama idea, IA. El objeto también es el objeto pulsional. El objeto causa, es el que estamos hablando hoy, pero también son los objetos del mercado.
Y hubo un tiempo que había una corriente dentro del psicoanálisis lacaniano que se sostenía que el final del análisis era saber qué objeto si había sido en el fantasma. Y eso, digamos que es una expresión de la sabiduría, pero no es el final del análisis. Es decir, uno puede, el análisis le da luces a uno sobre cómo goza uno, con qué objeto pulsional se divierte. Pero eso no es el final de la cura, es un tiempo de la cura. Y yo creo que allá iba la intervención de Pedro Pablo, pero según entiendo, no era la pregunta de Calliope. Ok, pero bueno, no sirvió, pues la equivocación del supuesto saber permitió que tú hicieras pues, esa elaboración adicional. Bueno, Aldemardo, otra, mira, una regla aquí pues de tanto del seminario como del curso es que el humor tiene un lugar, pues un humor respetuoso, pues, pero nada de esa seriedad, sí, eso, nada de eso. Pues, aquí tenemos un estilo ligero, respetuoso, pero ligero, flexible. Cuando nos ponemos muy serios, entonces llamamos a Angelita que nos haga un stand-up comedy y entonces, bueno, nos relajamos. Adelante, Aldemar. Bueno, muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de participar en el espacio que es, aparte de ser muy enriquecedor, es muy ameno, muy amable también justamente por lo que acaba de decir. Vengo haciendo preguntas un poco sobre los comentarios que han venido haciendo Cali y también Iván sobre el lugar del analista y si es un lugar de un gran humor o que tiene cierto prestigio en la sociedad o en la cultura. Y creo que Lacan en varias partes señalaba algo así, no sé si es problema de traducción, creo que en el seminario 3 nos invitaba o nos invita a pensar un poco el por qué querer ocupar ese lugar. Y no sé si es problema de traducción y ahí utiliza la palabra basurero, que había algo como para interrogar allí. Y justamente es interesante porque el analista no es por fuera justamente en la relación transferencial, es decir, por fuera se es uno más. Y es justamente en ese lugar del análisis donde el analista va a ocupar ese lugar de semblante, de recipiente de lo que es rechazado por el analizante. ¿Ya? Es allí donde deposita hacia el analista aquello que el analizante no puede sostener de su propia imagen, de su vergüenza, de sus pulsiones, de esos fantasmas, pero sí hay un movimiento que creo que Lacan lo señala en el seminario 17, en los cuatro discursos, que creo que valdría la pena precisarlo allí o señalarlo al menos para próximas encuentros sobre esto del acto analítico. Es decir, que el analista condensa un poco la imagen o, de un imaginario, pero sobre eso que no le sirve al analizante, pero la apuesta está que el analista como un objeto A también es objeto de ese saber que el analizante debe elaborar allí, elaborar como forma en que el analista evoca ese lugar de deseo o ese objeto de deseo que también debe caer en algún momento. Entonces me preguntaba un poco sobre la institución subjetiva. ¿Qué podríamos decir en relación al acto analítico, a la institución subjetiva, tanto en la cura como a la institución subjetiva del lado del analista? ¿Qué hace? Sí, se podría decir algo, no sé si de pronto Jorge nos podría decir un poquito algo sobre ello. Ok, Jorge. Bueno, ahí hay como Bueno, cinco preguntas. En eso que dijo Aldemar ahí, deslizó como cinco preguntas, pues. gracias Aldemar. Eh, la destitución subjetiva, si partimos de que el análisis es una destitución programada del sujeto supuesto saber, eh, hay que pensar que el sujeto fue instituido en algún punto. Para que se dé una destitución tiene que haber una institución. Entonces, lo primero es una institución del sujeto al saber. Es decir, un sujeto que lleva sus síntomas
va a preguntarle a la cadena del inconsciente dónde está él como sujeto y lo suponemos ahí. Ese es el ejercicio de una clínica analítica. Ese es un tiempo de la suposición de saber, pero eso no es sin colocar al analista en el lugar del saber. Entonces, la institución tiene dos vertientes. Una, instituir al sujeto en la cadena, suponerlo, es una suposición, porque ya hemos visto que el sujeto no va a encontrar lugar allí. Y la otra suposición es suponerle un saber al analista que tampoco lo tiene. O sea que al final hay dos destituciones. La destitución subjetiva propia, un sujeto que no se encuentra en la cadena, y la destitución de suponerle su saber al analista. Son dos destituciones. Pero la destitución subjetiva no es el final del análisis. Es un tiempo de la cura. Muchos sujetos se van ahí, pero ese no es el final del análisis. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo se sostiene el análisis cuando se ha dado la destitución del sujeto supuesto saber? Y solo hay una manera de pensar, y es que el objeto A tiene su valor en la transferencia. Es decir, ya no es una transferencia soportada en el sujeto supuesto saber, sino en el objeto A. En el seminario 16, Calliope hizo referencia, yo no sé si Calliope lo recuerda, pero Lacan va a colocar la verdad del lado del uno y el saber del lado del objeto A. Es decir, la tesis de Lacan es que en el objeto A hay un saber que no se puede articular, S1, S2, pero al ser el núcleo alrededor del cual se produce el saber, es decir, el que hace el marco del saber por ocupar ese lugar, él lo considera un saber. Entonces la transferencia cuando cae la suposición de saber, se sostiene en este objeto. Es lo que tu pregunta me evoca, Aldemar. Y creo que es Gracias. importante, creo que es importante en la dirección de la cura. Y creo que hemos dicho dos cosas importantes. Una, el análisis no se termina sabiendo cuál es el objeto en el fantasma. A eso hay que darle la vuelta, porque el objeto del fantasma es gramatical. Y Lacan nunca habló de la gramática del fantasma, habló de la lógica. Porque el objeto agramatical es el que se puede nombrar, es el objeto de la pulsión. El objeto A, el de la lógica, es de una deducción lógica. Para saber de ese objeto, el supuesto sujeto saber tiene que caer. Y cómo ese objeto A se convierte, digamos, en el elemento soporte de la transferencia de ese tramo final de la cura entre la destitución del sujeto supuesto saber y la conclusión que posibilita la salida de un análisis. Ok. Bueno, muy interesante tu pregunta, Aldemar. Bueno, Rosario, Aline, en Luz, bueno, todo, pues, ¿qué pensamientos, qué se les ocurre, pues, cualquier cosa al respecto? ¿O entendieron todo o no entendieron nada? Yo soy un provocador. Pero, Pero eso Pedro, da es mejor resultado. si no Yo soy Pedro, sumamente. Sí, pero dime, perdón, jóvenes, sí, sí. es mejor cuando no se entiende. Claro, cuando no se entiende, pero que se soporta el no entender. Sí, claro, porque queda la pregunta, queda... Eh, eh, Bueno, eh, yo creo que Lacan escribió para no ser entendido. Y eso es lo que nos produce este efecto transferencial
tan curioso de leer a Lacan y de un lado para otro y volver a un seminario, ir a otro. Bueno, Bueno, el fíjate, día, el día que lo real sea absorbido es el fracaso del psicoanálisis. Entonces, mm, es fíjate, decir, una necesita, reflexión aquí. Perdón, Jorge, termina. no, que necesitamos cierta incomprensión del síntoma mismo para que... Claro, lo que pasa es que a veces esa incompresión puede aplastar. Y es lo Sí, sí, que sí. iba a comentar de otra manera, pues. Es decir, fíjate, yo es algo que he estado pensando, que lo comparto con todos, pues. A veces, bueno, a todos nos pasa que, sobre todo en la infancia, en la adolescencia, pueden ocurrir cosas espantosas, terribles, y que no se entienden. Y en algunos casos, en el caso del psicoanálisis lacaniano, eso a veces se convierte en una dificultad porque para algunos sujetos el no entender es algo que les causa una angustia muy grande porque les replica ese no entender de la infancia y la adolescencia, cómo es posible que haya ocurrido algo tan espantoso. Entonces el no entender es algo que no soportan. En algunos casos, pues ocurre pues un poco de eso. Pero fíjate, Pedro, que la ignorancia es el motor de nuestro saber mismo. Es decir, es cuando uno tiene una pregunta que uno se inquieta en un cartel o en un trabajo Bueno, como estos. bueno, claro, Jorge, tú lo sabes, pero cuando uno no sale corriendo por el horror a saber, que ocurre muchas veces. Mm. ¿Eh? Entonces, bueno, yo soy muy empeñado, pues entonces Rosario, a ver, entonces, ¿qué es lo que ibas a decir? Vi que levantaste la mano ahí y Aline que ya va a decir también. A ver, pero dime, Rosario, entonces, ¿qué te provoca? Ya noté, Aline. Bueno, me van a disculpar 2 minutos porque a esta edad la vejiga apremia. 2 minuticos. Este, bueno, comparto aquí que estaba pensando, estoy próximo a cumplir 10 años de haber emigrado de mi país. Ah, 10 años se dice fácilmente. Bueno, estuve 2 años en Pereira, Aldemar, y bueno, luego allá, pues, al principio era muy bello todo. Eh, Pereira es el centro de la zona cafetera, es una zona maravillosa y la gente muy cálida. Sin embargo, pues estaba muy solo social y familiarmente, mis hijos demasiado solos, demasiado lejos. Y bueno, institucionalmente me quedé aislado, pues, por fenómenos de grupo. Entonces me tocó emigrar de nuevo. Me lo recuerdo ahorita porque escribí un relato muy breve de esos 10 años como contribución estoy hablando, Jorge, de que próximamente se cumplen 10 años que yo emigré de mi país. Y entonces, bueno, estaba comentando los 2 años que pasé en Pereira, que al principio, bueno, yo lo sentí, bueno, como llegar pues a un paraíso después de escapar del infierno, pues. Pero bueno, tú conoces un poco la situación, pues un poco el infierno, otro infierno, pues se hizo presente y me tocó emigrar de nuevo para fortuna, pues. Este, mm, bueno, les contaba pues que escribí un breve relato como contribución para un libro que van a editar de una asociación que casualmente está cumpliendo 10 años de venezolanos en Cataluña. Entonces, bueno, pensaba en todo esto, pero lo empezaba por este fastidio mío con Rosario, que hable, que diga, que piense. Yo sé que eso incomoda, ¿ves? Pero bueno, ya se han acostumbrado aquí, ¿ves? El seminario también, pues se han acostumbrado pues a ese un poco el estilo. Y es eso,
parte de lo que me ha permitido sobrevivir y me permitió sobrevivir estos 10 años. Hay un pasaje que no leíste en la versión que yo te envié, Jorge, y que dice, literalmente dice, en una noche, en una oscura noche, me quedé sin espacios y en un amanecer radiante me inventé dos. Y eso fue así, pues en Barcelona me tocó también pues quedarme sin espacio como me ocurrió pues en Pereira, y me inventé Pedro, dos. Esos dos espacios son, ya termino ahora, esos dos son espacios, son el seminario, que como creo que tú dijiste, has escuchado, es la actividad internacional que más audiencia tiene y más resonancia tiene dentro de la IF. Y el otro es este espacio, este curso. Esos dos espacios me los inventé cuando me quedé sin espacio. Adelante, Oren. Pero eso no, yo lo decía, no es por egocentrismo ni nada, sino es que ese empeño, ese que me ha permitido transmitir, es parte también de lo que está en el deseo del analista, por el que preguntaba ahorita Aldemar. Ese deseo del analista se proyecta también de muchas maneras, Aldemar. Es un deseo que permite vivir. Adelante, Jorge. no, para decirle a los que están aquí, no sé si se les ha dicho, que el espacio del seminario, que ya va por su tercer año, es un espacio abierto en el que pueden solicitar su... Están invitados todos pues al seminario. Ujú. Así es. Bueno, Aline, y quedamos pendientes que Rosario está ansiosa por decir algo, pero bueno, Aline levantó la palabra, levantó la mano. Bueno, levantó la palabra, ese es un bonito lapso. Levantó la palabra. Es bueno eso de levantar la palabra. Cuando a veces la palabra está caída, se puede Mm. levantar. Adelante, Aline. Gracias, Pedro Pablo, y muchas gracias, Jorge, por tu presentación. La verdad es que me hizo pensar muchas cosas y anotar varias que seguro les iré dando vuelta, pero hubo una que me sorprendió mucho porque cuando tú hablas, digamos, como de este recorrido que se hace al entrar en un análisis, algo que escuché como muy claro es que se entra con el yo, pero Ajá. independientemente de que llega ese yo, ahí hay un sujeto dividido por el lenguaje y por todo esto que muchas veces se menciona. Y sin embargo, pareciera que la salida, mm, pues ni es con un yo más reforzado, ni es sin un sujeto dividido, sino es como con un saber acerca de este sujeto eh, que nos constituye, digamos, pero con más posibilidades, como diría Pedro Pablo ahí, ¿no? No con una imposibilidad, sino con más posibilidades. Y entonces yo me preguntaba si es que lo que hacemos es un recorrido enorme de muchas destituciones de palabras, de investiduras o esto que dicen el hábito hacia el monje, de esto que nos habita y que nos ponemos, que me imagino que por ahí va ese yo con el que llegamos. Y además a veces, ahora yo pienso en mi entrada a análisis, yo creyendo que pues yo no sé muchas cosas sobre, por ejemplo, qué quiero, qué me hace feliz, que me pondría a estar bien y sí creo que otros lo tienen y lo saben y hacen algo con eso y entonces yo entro creyendo que lo voy a encontrar, ¿cierto? Pero ahora cuando te escuchaba yo digo, es que esa salida se escucha, ¿cómo decir? Como quizás sabiendo con lo que entraste, sabiendo que no hay nada que te complete, que te haga feliz, pero ya no lo sufres tanto, por así decirlo. Y no sé si a eso iría esto de la rectificación subjetiva y no la destitución subjetiva, sino algo que tú rectificas de alguna manera. Muchas gracias. Aline, claro que llega, claro que al análisis llega un sujeto, pero no está dividido. Es decir, es un sujeto que está taponado por su síntoma y representado en un yo y asegurado en una queja y en un goce que le provee su fantasma fundamental.
Al final de un análisis se trata de saber de un imposible, pero ese imposible abre un universo de posibilidades para el sujeto. Y si te das cuenta, también se produce un incurable, porque hay algo del síntoma que no tiene cura. Pero la particularidad del psicoanálisis es que sabiendo de ese incurable, se produce el más fuerte, poderoso y duradero efecto terapéutico, sabiendo de ese incurable. Y no sé qué más se me ocurre decirte, pero vivimos en el Gracias. imaginario. Creemos que los demás tienen resuelto las cosas, que los demás van bien, que el jodido es uno. No, jodidos estamos todos. Y se necesita cierta valentía para afrontar un análisis. Y básicamente un análisis no promete ni produce la felicidad, pero ¿sabes de qué cura? De la aspiración a ella. Y eso produce un alivio sin igual. Gracias, Jorge. Sí, entendería ahí esa calma, ¿no? Con la que uno ya puede andar por ahí. Y es, Intentando. Este, se Haciendo. toma su Gracias. tiempo. usted sabe, bueno, todos saben lo que es un lapsus. Cuando es un lapsus de escritura, se dice es un lapsus calami. Calami es pluma. Calami, lapsus calami en latín es lapsus de la pluma. Es que Charo tuvo que despedirse, entonces Jorge Escobar pues a menudo echa broma o le echan broma pues con su apellido Escobar, pues por Pablo Escobar. Pero bueno, pueden venir. Fíjate que ahorita Charo tuvo que retirarse, Charo Calle, la de Valladolid, y entonces escribió, te va a gustar este lapso, Jorge. Me tengo que ir, ha sido muy interesante. Gracias, Jorge Escolar. Pero, gracias, Jorge Escolar. Es un lapso muy bueno. Yo sé que ese te gusta, con toda seguridad. A ver, haz una elaboración allí entre lo escolar y el acto analítico. Porque oiga, lo del Pablo lo he padecido. No solamente yo, sino mis hijos. Sobre todo cuando vamos al extranjero, en migraciones. Tener este apellido es un apellido que ha pesado para infortunio. Pero bueno, debe haber alguna relación, no solamente homofónica, entre ese Escobar y el escolar. Habría que pensarlo, ¿no? Bueno, es de la Eh, escuela, Jorge, pero fíjate, la escuela y sí, el acto analítico. Es que es sí, sí, interesante. sí. Sí, pero si uno logró hoy, y que es el propósito siempre, de producir un efecto, yo no sé si de transmisión, pero yo digo de seducción, de contagio por el psicoanálisis, pues valió la pena y el esfuerzo esta semana. Entonces, si Caro Con toda seguridad, recibió eso de esa manera, pues me Jorge. agrada. Claro. Yo quisiera Bueno, hacer una otra que pregunta. siempre fastidio, un segundito, Angelita, pero es para no perderme, que yo siempre fastidio por lo menos una vez a todas y a todos. A Mar Granados y María Luisa, ¿no? No, no, no lo perdono, pues siempre, algún día esa palabra se va a levantar. Angelita, Alcázar Pri- Roja. Primero, o sea, me pregunta, ya la estoy juzgando desde ahora, me parece que es muy obvia, pero igual quiero preguntarla. Y también con la conciencia de que no he estado en la explicación de Pablo, digo de Jorge. Em, el acto analítico solo se da en un análisis. Si la respuesta es sí, mi otra pregunta sería, ¿hay algo similar que se puede dar
como, no sé, efecto terapéutico o algo parecido fuera del análisis. Por ejemplo, en una relación de profesor-alumno, creo que me ha motivado esta pregunta una película que he visto hoy que me ha interesado mucho. Es una película colombiana, creo que ha sido premiada últimamente, que se llama Un poeta. Y trata de un poeta que es alcohólico. Y yo atrevidamente le digo que es un melancólico, ¿no? Y se me ocurre. Y él hace una cosa que me parece muy interesante porque él, digamos que nunca, eh, bueno, nunca, sí, no, en un momento fue brillante y ganó premios de joven de poeta y luego ya no, ya como no ejerció como hombre en la vida, digamos, ya no vivía. Y no se hizo cargo de su hija, estaba en casa sin hacer nada, no quería trabajar, etcétera. Y ante la insistencia de la hermana, le consiguen un trabajo de profesor de secundaria y él se va a regañadientes, pero descubre que una alumna escribe poesías. Y ahí él como que se le despierta el deseo otra vez y apunta a medio orientarla a que sea poeta, ¿no? Y luego ya viene la catástrofe, otras cosas. Pero yo quería saber si esto tiene un nombre, o sea, si quiero decir, si hay algo como sinónimo del acto analítico que se pueda producir afuera del análisis en otros entornos. Ángela, Angelita, Angelita, Angelita. Angelita. El acto analítico es en el análisis. Digamos que por el lugar del sujeto supuesto saber y en qué termina. Digamos que en el acto pedagógico, en el acto escolar, para la película que trajiste y a propósito del comentario de la niña que se retiró, el maestro es el saber. Él es el sujeto supuesto saber. Entonces, eso se introduce un problema, que es el discurso universitario, que es una forma del discurso del amo, y que es el problema que hace la cretinización que produce la educación, porque a diferencia del analizante que interroga el saber, el estudiante cree que el saber lo tiene el profesor, entonces no lo pone a trabajar. Eso por un lado, pero yo sí creo que hay actos que le permiten a algunos sujetos soportar la existencia, y es el acto creativo. Ahora, sería para que nos detengamos a precisar posiblemente en otro momento cuál es la diferencia, porque en el acto creativo también se trata de un objeto. La pintura, la literatura, la música, la poesía. Vale, vale, Pero gracias. no son equivalentes, ¿no? Vale, vale. Es decir, se parecen en que hay que hacer con el objeto, pero la manera de hacer en cada uno creo que tiene sus particularidades y sus fines. De acuerdo, gracias. Bueno, ok, gracias, Angelita. Pedro, Bueno, ajá, Jorge. yo quería decirle a Luz Nelly que en agosto el Foro de Sí, ella Bogotá celebra sus 10 escribió que sí años. está interesada, entonces pueden ponerse de acuerdo de qué manera se informaría ella. Luz Pedro, le Nelly, das mi quita el teléfono, micro y mi correo pregunta. electrónico. Ajá. Vale, muchas gracias, Jorge. Ok. Bueno, Jorge, muchísimas gracias pues por tu aporte. Para no perder la costumbre de ser provocador, voy a decir algo, pero no te voy a dar el chance de responder. ¿Qué tú opinaste
tu presentación del año pasado. Por eso es que no la recordaba, porque había algo con lo que yo no estaba de acuerdo, y por eso la borré. Pero tú terminaste diciendo, el psicoanálisis es la psicoterapia. Yo no quise decir nada porque pues, aquí pues, trato de no polemizar, pero hoy precisamente tú lo diferenciaste muy bien. El acto analítico precisamente es lo que separa muy claramente al psicoanálisis de cualquier psicoterapia. Pero, lástima que hayas dicho esto al final, porque eso no contradice la hipótesis de que el psicoanálisis es la psicoterapia y es el A con L grande, con L mayúscula. Después argumentamos por qué es Entonces, bueno, la psicoterapia. ajá. Entonces, bueno, para la próxima invitación, entonces tendrás oportunidad de que profundizar en eso. Bueno, les adelanto que vamos a tener un cambio de fecha y de programa. Voy a tener que hacer la clase la semana que viene, el jueves. Lo lamento, por escrito se los comunicaré. Tengo que cambiar allí algo, pues. Ok, bueno, entonces, Jorge, muchísimas gracias A ustedes, por gracias. tu tan Hasta luego. entusiasta y tan clara presentación. Bueno, hasta Chao. la próxima. Chao.